Hay momentos en la investigación donde pensamos que buscar datos es muy fácil y parece muy fácil, pero al fin realizamos que necesitamos demasiado tiempo para esto. Así después horas de búsqueda podemos obtener datos de confianza, pero durante el momento del análisis observamos que algún de estos datos que están como incompletas o que tienen errores de consistencia, así necesitamos de hacer un ajuste. Para esta ocasión compartiremos el proceso de la búsqueda y análisis de datos de precipitación y evaporación para la cuenca de Tunjerito y, además, la realización del balance hídrico a largo plazo. Como primer punto, se buscaron los datos de precipitación de las estaciones presentes en la cuenca del río Tunjuelo, las cuales corresponden a 12 estaciones del IDEGER, 4 del acueducto, 2 de la CAR, 3 del IDEAM, para un total de 20 estaciones a analizar. Al revisar los datos de precipitación, se hizo un análisis de homogeneidad mediante las curvas de doble masa como se ven en las siguientes figuras. Adicionalmente, histogramas de precipitación media mensual y voz plots con más de 20 años de periodos de registros concurrentes. Para esta última se omitieron los datos del IGER ya que solo tienen 8 años de registro. Ya que algunas estaciones presentan datos incompletos, se estimaron los valores de acuerdo con la siguiente ecuación, usando como referencia las 3 estaciones más cercanas a la estación con valor desconocido. Se completaron aproximadamente 20 datos. Con los datos ya corregidos, se pudo calcular los datos de precipitación media mensual y media multianual de la cuenca. Esto se hizo a través del método de polígonos de Thyssen. Mediante la herramienta ARGIS se calcularon las áreas asociadas a cada estación, como se muestra en la siguiente figura. Se obtuvo una precipitación media mensual de 122.54 milímetros y una media multianual de 1588.85 milímetros. Dentro del perímetro de la cuenca del río Tunjuelo se cuenta con una única estación en capacidad de proporcionar los datos necesarios para el análisis de evaporación. Esta es la estación Doña Juana, la cual es de tipo climatológico principal y pertenece a la CAR. Tomar los datos de una única estación tiene como limitación que se asume una homogeneidad absoluta en toda la cuenca en términos de evaporación. Esto es incorrecto teniendo en cuenta el carácter topográfico de la zona. Esta estación registra datos mensuales y para ser consistentes con el intervalo de 20 años escogido para el análisis, solo se tomaron en cuenta los datos desde 1999 hasta 2019. Ese intervalo tiene 3 periodos de los cuales no se tiene registro, comprendidos entre 2003 y 2004, 2017 y 2018 y los últimos meses de 2019. En resumen, los datos están incompletos en un 15.38%. Siendo diciembre el mes con más datos faltantes y 2019 el año con más datos faltantes. No obstante, no se realizó ningún procedimiento de complementación de datos, ya que para el proceso hidrológico de evaporación no se realiza este proceso. Al realizar el análisis a nivel anual e ignorando los años con datos faltantes, se obtiene que el año que registra una menor evaporación fue 2013. Con un total de 636.3 milímetros evaporados, y el año que representa la máxima fue 2010, con una evaporación de 1.387.1 milímetros. De este primer análisis se concluye que anualmente se presenta una desviación de 421.94 milímetros con respecto al promedio, que fue de 968.9 milímetros, y se obtiene una evaporación promedio anual multianual de 978.9 milímetros. Luego, para el análisis de evaporación mensual multianual, se obtuvo que el mes que registra una menor evaporación fue julio, con una evaporación promedio de 82 milímetros aproximadamente, y la máxima la registra enero con una evaporación promedio de 112.83 milímetros. No obstante, es importante mencionar que este mes corresponde al de mayor desviación estándar, con un dato de 37 milímetros respecto al promedio. De este análisis se concluye que a nivel mensual multianual se presenta una desviación mensual multianual de 8.65 milímetros con respecto al promedio, que fue de 93.9 milímetros.
Con todo lo anterior en mente, es importante tener en cuenta que la evaporación depende principalmente de la radiación solar, la temperatura, la humedad y el tamaño de la masa de agua. Cada una de estas variables está directamente condicionada por el régimen bimodal por el cual se rige el clima del país y se caracteriza por presentar 2 temporadas lluviosas al año y 2 periodos secos. Y ahora bien, el histograma deja ver cómo la evaporación de la cuenca también sigue este patrón bimodal, presentando los valores máximos en temporadas lluviosas y los mínimos en la temporada seca, a excepción de enero, que presenta un comportamiento contrario al esperado. Esto puede estar vinculado al dato registrado en 2010, el cual es particularmente alto, con un dato de 183 milímetros aproximadamente, siendo el valor máximo en todos los 20 años analizados. No obstante, cabe recalcar que este mes es el que representa la mayor desviación estándar, por lo cual este dato puede estar errado. Para realizar el balance hídrico a largo plazo, se necesitaron estimar los datos de evaporación y precipitación mediante la información recolectada de las estaciones consultadas disponibles. Se hace entonces un paralelo entre los datos hallados y los obtenidos mediante la herramienta HYDROSIC. Los datos hallados en campo en las estaciones son la precipitación de 1588.85 milímetros por año y una evaporación de 978.9 milímetros por año. En cuanto a los datos encontrados con HYDROSIC, se encontró una precipitación de 1054.8 milímetros por año y una evapotranspiración de 619.42 milímetros por año. En cuanto a los datos de las áreas, el área 1 es la hallada en la entrega 1, que fue de 339.23 kilómetros cuadrados, y el área 2 encontrada en HYDROSIC fue de 372.36 kilómetros cuadrados. Se realiza entonces la ecuación de balance hídrico a largo plazo para los datos de los escenarios anteriores, el de los hallados en campo y el de los hallados en HYDROSIC, de acuerdo con la ecuación Q igual a P menos ETR, donde Q representa el caudal o respuesta hidrológica de la cuenca, P representa el valor de la precipitación ponderada en el área de la cuenca y ET es el valor de la evapotranspiración. Tenemos un Q de 1588.85 milímetros por año menos 978.9 milímetros por año, que daría un caudal o respuesta hidrológica de 609.96 milímetros. Eso serían unos 0.609 metros por año. Para hallar el caudal se hace el uso del área. Tenemos 1.93 por 10 a la 8 metros por segundo, que fue el caudal hallado, sino que se cambia de unidad de años a segundos, y este se multiplica por el área de la cuenca, lo cual da un caudal de 6.56 metros cúbicos por segundo. Como resultado de la realización del balance se obtiene un caudal medio multianual de 6.56 metros cúbicos por segundo, mientras que HYDROSIC arrojó como resultado un caudal de 5,12 metros cúbicos por segundo. Como se pudo observar, el valor obtenido difiere del dato que se calculó mediante HYDROSIC en un valor de 21.9%. Esto puede deberse, entre otros factores, a la no disponibilidad del dato de evapotranspiración real de las estaciones consultadas. Es decir, para el balance realizado a partir de los datos de las estaciones, se toma en cuenta el dato de evaporación sin incluir la evapotranspiración, presentando valores con una diferencia del 36.72%. Con respecto a los datos de evapotranspiración usados en HYDROSIC, sin embargo, a pesar de lo anterior, se considera que la diferencia entre los caudales no es significativa y se acepta el balance hídrico realizado. De igual forma, se determina que el error obtenido se puede minimizar al hacer uso de datos que tengan en cuenta la transpiración presente en la zona de cada estación.